2021, año de la sobrenaturalidad divina, más allá de los límites. Gracias por conectarse a nuestro canal Mirejín Panamá. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, amados hermanos y amigos. Que el Señor me los continúe bendiciendo de una manera muy especial en este día jueves 23 de septiembre del año 2021, el año de la sobrenaturalidad divina más allá de los límites. Le agradecemos al Señor su cuidado, su protección, su ayuda, sus bendiciones y su prosperidad. Él nos ha traído hasta aquí por medio de su gracia, de su amor, y nosotros no pasamos por alto todo lo que Él está haciendo por nosotros, y no solo por nosotros, sino también por nuestro país. Damos gracias a Dios por la manera como Él está operando sobrenaturalmente para sacarnos de esta gran pandemia que nos ha tenido como nación empantanado en lo que se dice en cuanto a la salud, en lo social y en lo económico por más de año y medio. Pero el Dios de nosotros es fiel y es verdadero, y tal como Él lo prometió y lo hizo desde esta nación, también desde ella el Señor va a manifestar su gloria y su poder, no porque nosotros seamos más, sino por causa del propósito eterno que Él tiene con esta pequeña nación. Damos gracias a Dios porque somos bendecidos por Él a través de toda la nación, y tenemos la plena confianza de que con la intervención divina de Dios nosotros vamos a salir económicamente adelante, porque Él nos ha dado como nación grandes promesas. Mis amados hermanos y amigos, quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro estudio en esta noche de la palabra de Dios. Estamos estudiando los días jueves la carta del apóstol Pablo a los filipenses, y hemos visto cómo el Señor nos ha dado la revelación de que el apóstol Pablo en esta carta habló muchísimo de lo que tiene que ver con la imagen maravillosa de nuestro Señor Jesús. Queremos proyectar la imagen de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Bien, nos preparamos para entrar en nuestro estudio, y como yo siempre le digo, póngase cómodo, cómoda, que va a ser un tiempo de edificación y de fortalecimiento espiritual. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, en el nombre precioso, santo y sublime de nuestro Señor Jesucristo, queremos honrarte, glorificarte, alabarte y darte gracias por todo tu bien sobre nuestras vidas y sobre nuestra nación. Gracias, Padre, porque nosotros podemos ver tu intervención sobrenatural, y eso nos llena de regocijo, de gozo, nos llena de profunda satisfacción al ver que el Dios de nosotros no es un Dios muerto, sino que es un Dios que vive por los siglos de los siglos. Padre, ahora que vamos a estudiar tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, entréganos tu revelación que nos inspire, que nos ilumine, que nos fortalezca en nuestro ser interior y que nos dé, Señor, crecimiento y madurez espiritual. Señor, por todo cuanto tú hagas en esta noche, nosotros siempre tendremos el cuidado de darte a ti la honra y la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Quiero presentarle el tema de hoy, proseguir a la meta. Un grupo de estudiantes le preguntaron a su maestro la solución cristiana a cierto problema. Él les contestó: el cristianismo no ofrece soluciones, lo que ofrece es una meta y poder para movernos hacia esa meta.
Cuando Pablo se encontró con el Señor en el camino de Damasco, su vida fue totalmente transformada. Se le abrieron los ojos a unas riquezas espirituales ilimitadas. Quedó lleno de santas aspiraciones. Renunció a toda su soberbia de líder judío y puso un nuevo orden en sus valores espirituales. Cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, según dice Filipenses 3:7. Para él todo era secundario si se comparaba con Cristo. Al final de su vida, su meta, su aspiración, el grito de su corazón era a fin de conocerle, como dice en el capítulo 3, versículo 10. Los largos y difíciles años que habían pasado desde que contemplara por primera vez la gloria de Cristo no habían cambiado para nada sus actitudes. ¿Hasta qué punto es usted leal a sus propósitos como cristiano? ¿Con qué fidelidad persigue su meta? Muchos cristianos tienen una experiencia distinta a la de Pablo. El oro fino de su entrega y novedad de vidas iniciales pierde pronto su brillo para terminar desapareciendo. Hagamos nuestro el lema de Pablo: una cosa hago, en el capítulo 3, versículo 13. En mi disertación del día de hoy voy a desarrollar mi tema en 3 aspectos cruciales. El primero, nuestro gozo. El segundo, nuestra renuncia. El tercero, nuestras aspiraciones. Vamos a ver este primer punto, nuestro gozo. Filipenses 3, versículo 1. Por lo demás, hermano mío, regocíjense en el Señor. El escribirle las mismas cosas a mí no me es molesto y para ustedes es más seguro. ¿Cuál es la verdadera fuente del gozo? ¿De qué manera nos podemos regocijar en el Señor? Pablo siempre está dispuesto a regocijarse, cualesquiera que sean las circunstancias. Cuando especifica en el Señor, indica cuál es la fuente auténtica de su gozo. No es un gozo carnal, ni una seguridad apoyada en la carne. La iglesia primitiva supo regocijarse en medio del fuego de la persecución. Cuando alguien está en Cristo, el gozo de Cristo fluye dentro de él y a través de él. En Cristo no vivimos bajo las circunstancias, sino muy por encima de ellas. No nos regocijamos en nosotros mismos, en nuestros amigos, ni en otra cosa alguna. Nos regocijamos en el Señor, porque Él es nuestro amigo más íntimo, nuestro hermano mayor, nuestro misericordioso y omnipotente Redentor, como dice Romanos capítulo 11, versículos del 33 al 36. Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensible son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién le ha dado a Él primero para que sea recompensado por Él? Porque de Él y por medio de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Como protector, Pablo hace una revisión de lo básico con estos creyentes.
La Biblia es nuestra salvaguardia, tanto en lo moral como en lo teológico. Cuando la leemos en forma particular y pública en la iglesia, ella corrige lo que necesitan nuestros pensamientos, actitudes y acciones. Vamos al segundo punto, nuestra renuncia. Filipenses 3, versículos del 2 al 9. Dice así la palabra del Señor: guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los que mutilan el cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos a Dios en espíritu, los que nos gloriamos en Cristo Jesús y los que no confiamos en la carne. Aunque yo tengo de qué confiar también en la carne, si alguno cree tener de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley irreprensible. Pero las cosas que para mí eran ganancia las he considerado pérdida a causa de Cristo. Y aún más, considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, sin pretender una justicia mía derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Perros, dice el apóstol Pablo, perros. La conciencia de los judíos de ser el pueblo de Dios lo llevó a dividir a la humanidad entre ellos como pueblo de Dios y el resto de las naciones a quienes consideraban infieles. El término perro es despectivo y lo usaban para expresar su menosprecio hacia los demás pueblos. Estos perros y malos obreros eran como los judaizantes cristianos judíos que creían erróneamente que era esencial para los gentiles cumplir con todas las leyes judías del Antiguo Testamento, especialmente lo relacionado con el rito de la circuncisión para poder obtener la salvación. Muchos judaizantes estaban motivados por el orgullo espiritual. Como habían invertido mucho tiempo y esfuerzo en cumplir sus leyes, no podían aceptar que todos sus esfuerzos no les ayudaban a acercarse ni un paso a la salvación. Pablo los criticó porque miraban el cristianismo al revés, pensando que lo que ellos hacían, entre paréntesis, abro paréntesis, la circuncisión, cortar o mutilar la carne, cierro paréntesis, los hacía más creyentes que el regalo de gracia dado por Cristo. Lo que los creyentes hacen es el resultado de la fe, no un prerequisito para la fe. Esto fue confirmado por los líderes de la iglesia primitiva en el concilio de Jerusalén 11 años antes, en Hechos capítulo 15. ¿Quiénes son los judaizantes en nuestros días? Son aquellos que dicen que debe agregarse algo a la fe. Ninguna persona debe intentar agregar algo al ofrecimiento de salvación de Cristo, que es por gracia, por medio de la fe. Usa también el apóstol el término mutilan.
Mutilación es la misma palabra que la 70 usa para referirse a los cortes. Literalmente, incisiones del cuerpo que Dios prohibió según Levítico 2:15 y que sí era una práctica de los pueblos paganos, como dice Primera de Reyes 18:28. Pablo usa esta metáfora para descalificar al rito judío de la circuncisión como requisito para pertenecer al pueblo de Dios. La circuncisión será en el corazón. El apóstol ha aprendido por experiencia que la carne para nada aprovecha. En el versículo 3 dice: no teniendo confianza en la carne. Esta era la debilidad mayor de los judaizantes, quienes confiaban fuertemente en la circuncisión, las observancias de la ley, su linaje y otros privilegios externos. Estaban resueltos a llevar adelante su esfuerzo por obligar a los cristianos a guardar la ley mosaica como condición para la salvación y la santificación. Su religión era carnal y tenían su centro en lo que hacía el hombre y no en lo que Dios había hecho. Amados hermanos y hermanas, es fácil enfatizar más en los esfuerzos religiosos, abro comillas, confianza en la carne, cierro comillas, que en la fe interna. Pero Dios da valor a la actitud de nuestros corazones por encima de todo. No juzgue a las personas y su espiritualidad por el cumplimiento de rito o el nivel de actividad humana. Y no piense que logrará satisfacer a Dios por el favor con que hace su trabajo. Con el fervor con que usted hace su trabajo. Todos nosotros debemos trabajar para Dios con fervor, con pasión. Pero el hecho de que trabajemos con fervor y con pasión no quiere decir que eso logrará satisfacer a nuestro Dios, a menos que nuestro corazón esté ligado con Él y que nosotros vivamos una vida santa y tengamos una conciencia inocente y un estado de felicidad profundo. Porque Dios primeramente se fija en lo que nosotros somos y luego después se fija en lo que hacemos. Le agrada a Dios las cosas que nosotros hacemos cuando a Él le agrada lo que nosotros somos. Dios se da cuenta de lo que usted hace para Él y lo premiará por eso, pero solo si primero acepta en amor su regalo de salvación. Muchos cristianos aún tratan de agradar a Dios de una forma que Pablo rechazó hace siglos: el legalismo. La idea que proclamaban los judaizantes, una mezcla de fe y obra, no es más que la demostración de que se tiene una forma legalista de ver a Dios. El legalismo ha sido definido como la puerta falsa del cielo. Es una manera negativa de ver la vida cristiana. La realidad es que no puede juntar una serie de principios negativos y sacar de ellos algo positivo. La salvación se basa en lo que hacemos. Abro paréntesis, creer en Cristo, cierro paréntesis, no en aquello que no hacemos. Por supuesto, el cristiano debe vivir apartado del pecado, pero eso no es lo que nos gana la salvación. Veamos lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan 6:29. Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios,
que crean en aquel que Él ha enviado. Alabado sea el nombre de Jesús. Necesitamos, amados hermanos y hermanas, comprender que es imposible escribir tantas reglas que podamos abarcar con ellas todas las situaciones concebibles de la vida. En lugar de hacer esto, debemos confiar en que el Espíritu Santo les revelará a cada creyente cuál es la verdad y cuál la conducta correcta en cada caso. Los que hacen poco, los que hace poco, que son cristianos, necesitan más tiempo para aprender lo que Cristo espera de sus seguidores, lo cual exige de los demás la paciencia y comprensión que da el amor fraterno. Tenemos que tener paciencia con los recién convertidos. Ellos no pueden estar a nuestro nivel, que hemos ya sido pasados por el proceso divino de formación del carácter. Entonces a veces uno es cruel con los nuevos convertidos y quiere establecerle normas y principios, que cumplan principios que deben cumplir aquellos que ya tienen una madurez espiritual. Sea paciente, sea bondadoso con los nuevos convertidos. Ayúdeles en el nombre del Señor Jesucristo a crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Ahora, ¿qué significa confiar en la carne? Pablo da 6 razones por las que él habría tenido para confiar en la carne o hacer alarde de ella. 1, estaba circuncidado. 2, era miembro de la tribu de Benjamín. 3, era hebreo. 4, era fariseo. 5, había sido celoso en la persecución de la iglesia. 6, era irreprensible en cuanto al cumplimiento de la ley. ¿Tienen los cristianos de hoy tentaciones en cuanto a confiar en la carne o hacer alarde de ella? Sin embargo, en Pablo todo cambió desde su encuentro con Cristo en el camino de Damasco. En Hechos 9 encontramos el relato de esta transformadora experiencia. ¿Sabe que lo que nosotros realmente necesitamos es una experiencia transformadora? Yo soy un ejemplo de esto. Yo vengo desde niño, desde los 8 días fui dedicado al Señor. Saben, amados hermanos, me costó entender, y por haberme costado mucho entender lo que significa este camino de la vida cristiana, 4 veces me aparté del camino del Señor, hasta que Dios en su misericordia y en su gracia me abrió el entendimiento, me dio una experiencia con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y hace ya 36 años que el Señor me ha permitido seguirle fielmente. Cada creyente necesita una experiencia transformadora, un encuentro con el Cristo de la gloria. Pablo ha llegado a comprender muy pronto que toda nuestra justicia son como trapo de inmundicia, como dice Isaías capítulo 64, el versículo 6, y que no tiene nada de qué gloriarse en la carne. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, le escribió a los romanos en el capítulo 7, el versículo 18. En los versículos 7 y 8, Pablo renuncia a sus glorias humanas como judío. Cuando Pablo habló de su ganancia, se refería a sus credenciales
estudios y éxitos. Después de mostrar que podía superar a los judaizantes en su propio juego, abro paréntesis, por orgullo de lo que era y de lo que había conseguido, cierro paréntesis, les indica que están en el juego equivocado. Amado hermano, amada hermana, tenga cuidado al considerar sus logros del pasado tan importante que lo aparten de su relación con Cristo. Después que Pablo consideró todo lo que había logrado en la vida, manifiesta que nada de eso tenía valor cuando se comparaba con el conocimiento de Cristo. Esta es una declaración profunda acerca de los valores. La relación de una persona con Cristo es más importante que cualquier otra cosa. Conocer a Cristo debe ser nuestra meta final. Considere sus valores. ¿Hay algo más importante que su relación con Cristo? Si sus prioridades están equivocadas, ¿cómo puede reordenarlas? Ni guardar la ley, ni el mejoramiento personal, la disciplina, ni ninguna cantidad de esfuerzo religioso pueden hacernos perfectos delante de Dios. La justificación viene solo de Él. Somos hechos justos, abro paréntesis, recibir la justicia al permanecer con Él, cierro paréntesis. Al confiar en Cristo, Él cambia nuestros pecados y nuestras faltas por su completa justicia. Pablo entrega todo, familia, amistades y libertad, a fin de conocer a Cristo y el poder que lo resucitó. También nosotros tenemos acceso a ese conocimiento y a ese poder, pero es necesario hacer algunos sacrificios para disfrutarlos. ¿Qué está dispuesto o dispuesta a dar a fin de conocer a Cristo? Una agenda repleta a fin de dedicar unos pocos minutos cada día para orar y estudiar la Biblia. La aprobación de sus amigos, alguno de sus planes o placeres, sea lo que sea, conocer a Cristo es más valioso que el sacrificio. Vamos al tercer punto, nuestras aspiraciones. Filipenses capítulo 3, versículo del 10 al 14. Dice así la palabra del Señor: anhelo conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte. Y de alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya lo haya alcanzado, ni que haya llegado a la perfección, sino que prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir Pablo con las palabras para ganar a Cristo que aparecen en el versículo 8? Cuando Pablo habla de ganar a Cristo, no está presentándose como esperanzado de ganar la salvación al final de su vida. Él sabe que es salvo y sabe que ha ganado a Cristo
y es hallado en Él. Esto mismo ha hecho que tenga una nueva razón de vivir, una nueva motivación, un estilo de vida diferente y se siente lleno de entusiasmo. ¿De qué forma desea Pablo conocer a Cristo? Conocerlo en el poder de su resurrección, conocerlo en la participación de sus padecimientos. ¿Por qué razones? Llegar a ser semejante a Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Conocerle es sentir el poder que fluye de la unión con Cristo resucitado, como dice Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20. Y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la operación del dominio de su fuerza. Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales. Miremos también lo que dice Efesios capítulo 2, el versículo 5. Aún estando nosotros muertos en delito, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. El poder de su resurrección es el poder de su Espíritu que da vida. El poder del Evangelio tiene su origen en la resurrección de Cristo. Llegar a participar de sus padecimientos significa sufrir por la causa de Cristo, como dice Hechos 9:16. Si participamos en los padecimientos de Cristo, podemos tener la seguridad de que Él a su vez participa en los nuestros. Los primeros creyentes se regocijaban de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre, como dice Hechos capítulo 5, versículo 41. Cuando nos unimos a Cristo, confiando en Él, experimentamos el poder que lo resucitó de la muerte. Ese mismo poder maravilloso nos ayudará a vivir moralmente, renovará y regenerará nuestras vidas. Pero antes de que caminemos en nueva vida, debemos morir al pecado. Así como la resurrección de Cristo nos da el poder de Cristo para vivir para Él, su crucifixión señala la muerte de nuestra vieja naturaleza pecadora. No podemos conocer la victoria de la resurrección sin usar personalmente la crucifixión. Cuando Pablo escribió, si en alguna manera llegase a la resurrección, no estaba sugiriendo alguna duda o incertidumbre. Él no sabía el camino que lo llevaría a la presencia de Dios, ejecución o muerte natural. Pablo no dudó que resucitaría, pero sí sabía que esto se lograría por el poder de Dios y no por el suyo. Así como Cristo fue exaltado después de su resurrección, un día compartiremos la gloria de Él, como dice Apocalipsis 22, del 1 al 7. Pablo sabía que podría morir pronto, pero tenía fe en que resucitaría a la vida otra vez. Pablo dice que su meta era conocer a Cristo, ser como Él y ser todo lo que Cristo pensaba en cuanto a Él. Esta meta absorbió todas sus energías. Esto es un ejemplo valioso para nosotros.
No deberíamos permitir que nada aparte la meta de nuestros ojos, conocer a Cristo. Con la concentración de un atleta en entrenamiento, debemos poner a un lado todo lo que es perjudicial y olvidarnos aún de las cosas buenas que podrían distraernos e impedir que seamos cristianos efectivos. ¿Qué lo retiene? ¿Cuáles son las cosas del pasado que necesitamos olvidar? Entre las cosas del pasado que debemos olvidar están los fracasos y los éxitos. Muchas veces los fracasos del pasado nos persiguen en el presente. Satanás, que es el acusador de los hermanos, trata de recordárnoslos constantemente. Otras veces es posible que nos deleitemos en la gloria de los éxitos pasados y no le saquemos provecho a las oportunidades del presente. En cambio, Pablo nos indica que debemos vivir en el presente. El apóstol quiere alcanzar un puesto de servicio y honra en el reino venidero de su Señor. Con las miras puestas por completo en la meta y todas sus energías dedicadas a alcanzarla, se esfuerza por proseguir hasta ella, hasta el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, como dice el versículo 14. La palabra traducida a supremo también se puede traducir como hacia arriba. Pablo tenía razón para olvidar lo que estaba atrás. Él cuidó la ropa de los que apedrearon a Esteban, el primer mártir cristiano, como está en Hechos 7, versículos 57 y 58. Todos hemos hecho cosas de las que nos avergonzamos y vivimos en la tensión de lo que hemos sido y de lo que queremos ser. Como nuestra esperanza está en Cristo, sin embargo, podemos olvidar la culpa pasada y proyectarnos a lo que Él nos ayudará a hacer. No se estanque en su pasado, amado hermano, hermana. Más bien, crezca en el conocimiento de Dios, concentrándose en su relación con Él ahora. Sepa que ha sido perdonado, perdonada, y muévase en dirección a una vida de fe y obediencia. Proyéctese hacia una vida plena y de mayor significado, gracias a su esperanza en Cristo Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, qué maravilloso. Pablo estaba totalmente concentrado en lo que eran sus aspiraciones. Ojalá y las aspiraciones de Pablo sean las nuestras. Él quería llegar a ser semejante al Señor Jesucristo. Él quería participar de los padecimientos de Cristo para después llegar a participar de la gloria de Cristo. Si usted quiere un día participar de la gloria venidera, la gloria con Cristo, usted, mi hermano, mi hermana, debe estar dispuesto a participar de los padecimientos de Cristo. Debe estar dispuesto a sufrir, dispuesta a sufrir. Por eso fue que el Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere ser seguidor mío, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso habla no de hacer nuestra propia voluntad, eso habla de hacer la voluntad de Cristo y aceptar todo aquello que el Señor Jesucristo decida enviar a nuestra vida.
Eso quiere decir que debemos estar dispuestos a sufrir por la causa de Cristo, así como Cristo sufrió para darnos libertad en la cruz del Calvario y anular ahí en la cruz el acta de los decretos que no eran contrarias. Nuestra meta debe ser: yo quiero conocer a Cristo y que el poder de su resurrección fluya en mí y a través de mí. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Dios, en Romanos, el capítulo número 8, Él dice: porque los que yo antes conocí, también los predestiné para que sean hechos conforme a la imagen de mi Hijo. Cuando Dios me mira a mí, ¿sabe qué quiere ver Dios? No a Leslie, ni las actitudes de Leslie. Dios quiere ver a Cristo en mí. Cuando Dios te mira a ti, mi hermano, mi hermana, ¿tú sabes qué quiere ver Dios? No solamente que tú seas un evangélico, una evangélica. Lo que Dios quiere ver es el reflejo de Cristo, de su carácter en la vida tuya. Por eso que el apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos de Colosa, él dice: es Cristo en ustedes la esperanza de gloria. Mis amados hermanos y hermanas, que esto sea una realidad, que Cristo sea en nosotros la esperanza de gloria para este mundo que no sabe ni en quién creer ni en quién confiar. ¿Y por qué el mundo no sabe en quién creer? Porque nosotros, los seguidores de Cristo, no proyectamos su imagen. Mucho lo que hacemos es que el camino del Señor sea avergonzado por la conducta de nosotros, la manera de vivir que no es la manera en que el Señor Jesucristo vivió. Que la meta de nosotros sea la meta que tenía el apóstol Pablo: conocer a Jesús y que el poder de su resurrección fluyera en él. Porque dice la palabra del Señor que si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros, nos vivificará. Alabado sea el nombre del Señor. Nos va a renovar, nos va a transformar. El maravilloso, santo y divino, el precioso Espíritu de Dios. Si Él habita en nosotros y nosotros nos rendimos a Él, Él hará que Cristo sea proyectado, la imagen de Cristo sea proyectada a través de nosotros en esta tierra. Qué interesante lo que el apóstol Pablo le mandó a decir a los hermanos de Filipo, pero no solo a ellos, también lo dejó para nosotros. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señores, que estas palabras que el apóstol Pablo le envió a los hermanos de Filipo y que quedaron también registradas para nosotros, nos conmueven, nos inspiran, nos iluminan. Señor, y nos muestran que realmente el propósito tuyo para con nuestras vidas no es nada más que seamos evangélicos o que prediquemos tu palabra o que pastoreemos o que ejerzamos un apostolado o un ministerio profético o evangelístico o un ministerio magisterial. Realmente lo que tú quieres de nosotros es que sea Cristo en nosotros la esperanza de gloria para este mundo. Lo que tú quieres, Padre, de nosotros es que seamos conformados a la imagen de tu Hijo. Para ello, nuestros valores deben estar bien ubicados y nosotros debemos anhelar, desear, querer conocer al Señor Jesús en toda su plenitud
y que el poder de su resurrección fluya en nosotros y a través de nosotros. Padre, muchísimas gracias por esta palabra que tú nos dejaste impresa, escrita, para que nosotros podamos anhelar lo que tú quieres que cada uno de nosotros seamos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Alabado y bendecido sea tu santo nombre. Te entrego, Padre, en el nombre de Jesús, el corazón y la vida de cada uno de los que han escuchado, Señor, esta disertación del día de hoy, que tu Espíritu, que es el que me ayudó a trazar, Señor, esta disertación pueda seguir operando después de este mensaje como ondas expansivas en la vida de cada uno de tus hijos, de tus hijas. Por todo cuanto tú hagas, porque tu palabra no regresa a ti vacía, Señor, tendremos el cuidado de darte a ti toda la honra y toda la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Oh, mis amados, la palabra ha tocado mi corazón. A pesar de haber preparado este mensaje al compartírselo a ustedes, esta palabra ha estado tocando mi corazón. Quiero agradecer una vez más este tiempo que ha pasado conmigo en el estudio de la palabra del Señor, y espero, Dios mediante, volver a estar con ustedes en este estudio el próximo domingo, cuando seguiremos a las 5 de la tarde escudriñando el libro de los Hechos del Espíritu Santo, hasta que llega ese momento que el Señor le proteja, le guarde, le cubra, le bendiga y le prospere en todas las cosas. Ese es el deseo de mi corazón. Saludos y bendiciones. Esta ha sido otra transmisión de Medellín, Panamá. Recuerde sintonizarnos los días jueves a las 7 p.m. y domingos a las 5 p.m. Además de nuestros servicios en vivo los domingos a las 10 a.m. Gracias por conectar.